Ryo comenzó a caminar hacia una playa, mirando a alguien, habló con voz normal. Olmig, felicidades por tu aceptación. Gracias. Para que lo sepas, no le he dicho a la escuela de mi conexión contigo. ¿Lo considerarías trampa o no? Ryo asintió. Así que serás profesor en la UA. Así es, no podía decirle a nadie hasta que la escuela lo anunciara. Recibí una oferta de la UA mientras buscaba a un sucesor. ¿Con qué uno de los estudiantes podría haber tenido esta poderosa particularidad? Aún así, es muy tarde como para decir que no la quiero. Ryo asintió a ese pensamiento y habló. Me rompí los huesos al saltar y lanzar un golpe con el One for All. No hay remedio para eso, es como a alguien que le acaba de crecer una cola y pides que te haga un truco, no será capaz de controlarlo. Entonces ¿tú sabías que eso pasaría? Bueno, es que no había tiempo, pero todo salió bien, todo salió Olmig. Ryo le dio una mirada de aburrimiento. Ahora mismo estás al 0 o al 100%, una vez que seas capaz de controlarlo podrás ajustarlo a lo que tu cuerpo pueda manejar. Mientras Olmig decía esto tomó 2 latas del suelo. Si entrenas el recipiente lo suficiente, serás capaz de usar libremente el poder, como esto. Ante la mirada de Ryo, Olmig en su forma musculosa aplastó las 2 latas. Espera, es Olmig, ¿cómo llegó aquí? 2 civiles miraron a Olmig quien solo hizo un sonido. Vamos, Nakamura Shonen. Y sin más, ambos comenzaron a correr. Mi nueva etapa escolar está por comenzar, Ryo pensó siguiendo a su futuro profesor. El fuego de la antorcha que te pase ahora es pequeño, pero conforme el tiempo avance, se expondrá a viento y lluvia e irá creciendo, si es así, yo voy a desvanecer y habré terminado mi trabajo. Eso fue profundo. Pensaría Olmig mirando a su alumno. Ryo se encontraba delante un espejo, vestía un uniforme mientras bostezaba. Ryo, ¿llevas todo para el primer día? Sí, solo que no puedo con... La madre de Ryo se acercó mientras lo ayudaba con la corbata. Listo. Procura arreglar tu cabello y que no se vea tan alborotado como siempre. Ryo solo miró a su madre mientras tomaba su mochila. Y una cosa más, no te pongas la sudadera que llevas en tu mochila. ¿Cómo lo sabes? Fui yo quien la preparó. Ryo miró a su madre quien sonrió. Eres predecible para mí, ven aquí. Ryo se acercó a su madre quien le dio un beso en la mejilla. Es el primer día, no conozco las reglas, pero si te la pondrás que sea más adelante. Mejor ya me voy. Ryo. El adolescente miró a su madre una última vez, ella sonrió para decir. Diviértete y sé buen niño. Nos vemos en un rato. Ryo solo respondió para cerrar la puerta. ¿Cómo que buen niño? Tal parece que me sigue viendo como tal, Ryo comenzó a caminar por las calles. Llegó a una academia mientras pensaba, muy bien, nueva etapa escolar, nueva vida, nuevo todo, solo espero que no me haya tocado en el mismo aula que el tarado de Bakugo. Pero bueno, clase 1A. Mientras Ryo buscaba la puerta, miraba la academia. Esta escuela es realmente grande, nunca en mi vida me creería que estudiaría aquí, se siente muy extraño estar aquí, como si yo no perteneciera a esto, pero ¿qué más da? Ya estoy aquí. Ryo llegó a una gran puerta para decir. Clase 1A. Abrió la puerta mientras su mirada se tornaba de aburrimiento. ¿Por qué otra vez con él? Frente a él, Bakugo tenía los pies sobre su mesa mientras era regañado por un chico de lentes, alguien que Ryo había conocido durante el examen. De la nada, alguien miró a Ryo. La mirada de aburrimiento de Ryo se encontró con la mirada de confusión de Bakugo. El resto de la clase miró a Ryo quien solo tuvo un pensamiento. Menuda forma de empezar el primer día. El chico de lentes se acercó a Ryo para decir. Buenos días, mi nombre es Tenya Ida, soy de la Academia Privada de Somei. ¿Academia de Somei? Bueno. Ryo se aclaró la garganta para decir. Me llamo Ryo. Tenya se pondría algo serio para decir. Ryo, ¿te habías dado cuenta de que había algo más en el examen práctico, cierto? Te juzgué mal, odio admitirlo pero eres mejor que yo. Gracias, pero realmente no creo serlo. Cabello castaño, eres a quien buscaba. Ryo se giró al escuchar esa voz, miraba a aquella chica que él había llamado. La chica de linda sonrisa. Ya no tengo queja de haber quedado en este grupo. Pasaste el examen justo como el presentador dijo. Así, quería agradecerte por haber hablado con él. Dijo Ryo sonriendo. ¿Cómo lo sabes? Ante esa escena, alguien miraba a Ryo, Bakugo. Comenzó a recordar un tiempo atrás. No puedo creer que 2 de nuestros alumnos van a ir a la UA. Especialmente tú Nakamura, es realmente un milagro. Ante el director de su vieja academia, Ryo y Bakugo se encontraban de pie.
Saliendo de aquella oficina, fuera de la escuela, Bakugo intentó intimidar a Ryo. ¿Qué tipo de trucos usaste? Diría con una mirada de enojo, intentó tomar a Ryo de la camisa, el castaño solo tomó del antebrazo a Bakugo para decir, lo que yo haga y yo decida hacer no es tu problema. Ten eso claro. Bakugo miró la mirada seria de Ryo al decir, mirándolo ahora en el presente, tenía un pensamiento. ¿Cómo fue que pasó? Ryo miraba a la chica que tenía delante. Ella se veía emocionada por el primer día hasta que alguien los interrumpió. Vayan a otro lado si quieren jugar a ser amigos. La mirada de cansancio de alguien se encontró con la mirada de confusión de Ryo. La chica de cabello castaño se giró para mirar a alguien acostado en el suelo, estaba acostado y rodeado por un saco de dormir. Por la forma de hablar de aquella persona, Ryo solo pensó una cosa. Asumo debe de ser un profesor y un héroe profesional, pero, ¿quién es? El nombre de aquel sujeto era Aizawa Shota, el profesor de su aula de clase. Todo tendrían que salir al patio por repentina orden. All Might, que leía un libro, pensaba en algo. El camino que seguía la UA no era sencillo, incluso el profesor que tendrían, el primer día podría ser, Ryo y el resto de la clase se encontraban fuera, habían tenido una prueba sorpresa con sus particularidades. Mientras eran estudiantes en sus anteriores escuelas, se les habría probado físicamente sin su particularidad, ahora que entrarían en la UA deberían de ser probados nuevamente pero ahora junto a su particularidad. Bakugo, tuviste el primer lugar en el examen práctico, ¿no es así? ¿Cuándo fue tu récord de lanzamiento de softball? Aizawa preguntó. -67 metros. Ahora inténtalo con tu particularidad. Bakugo pasó al frente con una pequeña pelota en sus manos. Puedes hacer lo que quieras siempre y cuando permanezcas en el círculo. Bakugo comenzó a estirarse un poco mientras se preparaba. Retrocedió unos pasos para inclinar todo su cuerpo hacia adelante, una explosión salió mientras la pelota salía disparada muy a la lejanía. Conoce tus límites primero, es la forma más lógica de empezar tu camino como héroe. Mientras Aizawa decía eso, alzó un celular mostrando una cifra. 750. Todos se habían sorprendido a excepción de alguien, Ryo solo tenía una mirada seria. Algunos otros estudiantes se emocionaron al ya querer intentarlo, parece divertido, ¿eh? Tienen 3 años para convertirse en héroes, ¿tendrás esa actitud todo el tiempo? Al mismo tiempo que sonreía, soltó una línea que asustó a la mayoría de estudiantes. Quien termine último de las 8 pruebas será juzgado como sin potencial y será castigado con la expulsión. Ryo asintió para sí mismo mientras pensaba, tengo todo en contra y seguramente quede último, y si no es penúltimo lugar, pero ¿realmente pueden hacer algo así? Solo se me ocurren 2 posibilidades, esto es realmente cierto, y si es así que sobrevalorada está este lugar, y la otra que realmente no puedan expulsar a nadie, pero bueno, sea cual sea no lo sabré hasta no intentar las pruebas. Ryo pensó moviendo su cuello de un lado a otro. Somos libres de hacer lo que queramos con el curso de nuestros estudiantes, bienvenidos al curso de héroes de la UA. Aizawa sonrió ante sus alumnos, pero alguien se quejó, Ochako Uraraka. ¿El último lugar será expulsado? Pero es el primer día, aun si no lo fuera, es injusto. Desastres naturales, grandes accidentes y villanos egoístas. Calamidades donde el tiempo y lugar no pueden ser predecidas. Japón está cubierta de injusticias, son los héroes quienes se encargan de revertir esas situaciones, si querían ir a hablar con sus amigos después de clase, lo siento, en estos 3 años será una dura prueba tras otra, ve más allá, plus ultra, ganen con todo lo que tengan. Aizawa sonreía al decir eso. ¿Soy yo o parece que está retando a los alumnos? Sea como sea, parece que no tengo tiempo para pensar en lo que dijo. Ryo miró como Aizawa nuevamente habló. Bueno, la demostración terminó, la realidad comienza ahora. La prueba 1 comenzó, la carrera de 50 metros. Las pruebas habían comenzado, distintos alumnos habían mostrado sus particularidades, sea un láser, una cola, motores, o quitar la gravedad de las cosas. Ryo tenía una mirada seria, estaba a un lado de Bakugo siendo que la prueba les había tocado juntos. La prueba comenzó, Bakugo evidentemente superó a Ryo sin problema, Ryo igual terminó la carrera mientras jadeaba un poco. Hice apenas 7 segundos, por mi condición física estoy alegre, pero por el lado de que sea verdad, creo que terminaré siendo expulsado, bueno, nuevamente estoy compitiendo contra gente con particularidades, en mi caso la mía hiere mi cuerpo, Ryo soltó una pequeña risa para decir, mierda, aún recuerdo que me dijo All Might, Ryo y All Might se hallaban en aquella playa, All Might le había respondido una gran duda a Ryo. La clave para controlarlo es, el sentimiento.
Ya has liberado el 100%, ¿y eso qué tiene? Deberías de recordar cómo se sintió, una vez hecho será más fácil. Ryo se llevó la mano a la barbilla y comenzó a pensar. Fue como si, Ryo recordó algo, razón Rudok, el golpe de Smash. Fue como la preparación de un gran golpe, ir de paso en paso hasta aplicarlo en su total efectividad, o por otro lado, fue como hacer un golpe realmente exagerado. Si esa es la visión que tienes, entonces acorta la potencia, reduce los pasos al mínimo para no cargar todo el poder y liberar toda la potencia. Tienes 3 semanas antes de que empiecen las clases, mentaliza esa imagen, no podrás hacerlo de un día para otro, pero estoy seguro que algún día lo lograrás. La siguiente prueba era la fuerza de agarre. Ryo tenía aquel aparato en manos mientras tenía sus ojos cerrados. Es como utilizar el golpe de Smash, no hagas todos los pasos para no usar la potencia completa. Ryo usó la fuerza mientras miraba el resultado: 60 kilogramos, 540 kilogramos. Ryo miró a alguien más alto que él, parecía tener 4 brazos, lo llamaron Pulpo otros 2 alumnos. La siguiente prueba era de saltos. Ryo miró como la mayoría pasaron de sobra. Ryo dio un salto mientras llegaba a nada más que la mitad. ¿Y si me baso en algo más? El golpe de Gacela. No es tan distinto al Smash. Ryo tenía algunos dilemas en su mente. La siguiente prueba eran saltos laterales. Ryo miró como quien más destacó fue alguien de pequeño tamaño y con esferas. La siguiente prueba fue lanzamiento de balón. Ochako Araka la lanzó dando un resultado impresionante, fue infinito. Ryo miró eso sorprendido. Tiene sentido, ¿no? Le quita la gravedad a las cosas por lo que veo. Ryo tomó la pelota mientras la miraba. Queda esto: carrera a distancia, abdominales y estiramiento, aunque en las últimas 2 llegue a destacar no creo que sea suficiente, los demás dejan resultados muy buenos, pero queda ver. Ryo comenzó a prepararse. Ryo retrocedió unos pasos mientras su brazo se comenzaba a tornar en líneas rojas. Tengo que llevarlo a la práctica para confirmar que puedo hacerlo. Ryo había tenido una idea al momento de lanzar la pelota. Aizawa miró a Ryo, había lanzado el balón. 64 metros fue el resultado. ¿Qué? Eso es demasiado bajo aún si intenté comprobar mi teoría. Borré tu particularidad. Aizawa habló para que Ryo lo mirase. Ese examen de ingreso no fue lo suficientemente racional, incluso un chico como tú fue aceptado. ¿Eh? Este tipo, Ryo pensó con una mirada de disgusto. Por lo que veo, no puedes controlar tu particularidad, ¿verdad? Aizawa Shota, conocido como Erasereak, tenía la capacidad de poder borrar la particularidad de otros con tan solo mirarlas. ¿Acaso pensabas utilizarla y quedar incapacitado nuevamente? Depender de los demás. ¿Qué sabrás de lo que pensaba? Las vendas que Aizawa usaba tomaron a Ryo, quien se tuvo que acercar en contra de su voluntad. Tus intenciones importan, estoy hablando de lo que provocarás que hagan los de tu alrededor. En el pasado hubo un héroe muy apasionado que salvó a miles de personas por sí solo, que dio nacimiento a una leyenda. Incluso si tienes el mismo valor temerario, en tu caso terminarás por lesionarte y convertirte en un muñeco de trapo luego de salvar a una persona. Nakamura Ryo, con tu poder no puedes convertirte en un héroe. La mirada de Ryo se tornó seria mientras recordaba algo. ¿Se supone que tengo el potencial para ser uno o no? Aún así nunca me consideré a mí mismo como tal, pero nada más que por eso. Las vendas de Aizawa dejaron a Ryo en paz, mientras el adolescente seguía con su mirada seria. Te he regresado tu particularidad, puedes lanzar el balón 2 veces, hazlo de una vez. Ryo lo tomó mientras su mirada era más seria que antes. Olmig miraba a Ryo a la lejanía. Muy bien Ryo, ya sabemos qué hay que hacer. El chico retrocedió unos pasos mientras crujía su cuello. Tomó impulso mientras todo su brazo derecho se llenó de poder. Ryo la lanzó mientras una gran ráfaga de viento se hizo. Aizawa miró a Ryo, quien cerraba su puño. Aún puedo mover mi brazo. Aizawa sonrió mirando a Ryo. El chico sentía un gran dolor interno. Olmig, quien miraba a Ryo, había entendido qué había hecho. Vine porque estaba preocupado. ¿Pero qué fue eso, Shonen? Utilizaste el 100% durante un pequeño momento para luego minimizarlo al máximo.
Ryo tomó su brazo derecho mientras pensaba. Seguí lo que All Might dijo, solo que el ejemplo que di no fue el mejor, usé el 100% durante un breve momento para luego minimizarlo al máximo, fue activarlo y desactivarlo en un mismo instante y es un desgaste impresionante, siento como si mis músculos estuviesen rasgados internamente, además de aún, apenas puedo mover bien mi brazo, jamás he tenido un hombro dislocado, pero el como lo siento ahora mismo es, muy distinto al hombro izquierdo, debo ver a Recovery Girl luego de terminar estas pruebas, no faltan muchas. Él superó los 800 metros. Finalmente un récord digno de un héroe, le sucedió lo mismo durante el examen práctico, tiene una particularidad realmente extraña, comentarios acerca de la hazaña de Ryo, pero había alguien que miraba al chico con gran duda. ¿Qué sentido tiene esto? La particularidad se manifiesta a partir de los 4 años, oye, Ryo. Bakugo mirándose alterado se acercaba al susodicho. Ryo miró de forma seria a quien se acercaba. Aizawa actuó mientras sus vendas rodeaban a Bakugo, no se podía mover. Esta cosa es demasiado dura. Son armas para capturar hechas con fibra de carbono combinadas con un cable de aleación de metal, cielos, no me hagan seguir usando mi particularidad una y otra vez, tengo los ojos resecos. Ryo miró los ojos de Aizawa, se miraban rojos. ¿Puede borrarlos dones tan solo mirándolos pero sus ojos se resecan? Es una particularidad muy, Ryo pensaba mirando a su profesor. Estamos perdiendo el tiempo, quien sea que siga, prepárese. Aizawa alejó las vendas de Bakugo mientras su particularidad dejaba de hacer efecto, Ryo solo le dio una última mirada a Bakugo mientras seguía su camino, seguía tomando su brazo debido al fuerte dolor. ¿No tendré el hueso fisurado? Ryo pensaba. Hasta hace poco no era nada más que una simple molestia. Bakugo igual pensaba mirando la espalda de Ryo. En los abdominales estaré bien mientras no me pongan a hacer una plancha, los estiramientos dolerán y la carrera igual, definitivamente mi brazo, aunque no duela tanto como la vez que me rompí el brazo, es una gran molestia. Ryo pensaba, las demás pruebas habían pasado. Es una pérdida de tiempo decir los resultados uno a uno, así que los mostraré todos de una vez. Aizawa mostró una proyección en donde se veían las puntuaciones. Ryo buscaba su nombre y lo miró, era de esperar, último lugar, por cierto, era una mentira lo de la expulsión. Aizawa habló con total normalidad al decirlo. ¿Con qué adiviné? Menos mal porque si no me llevaría pésima impresión de este lugar. Pensó Ryo. Todos a excepción de 2 personas se miraban sorprendidas. Por supuesto, era algo obvio si lo pensabas. Ryo, Uraraka e Irida miraron a una chica alta de cabello negro quien decía eso. Estoy de acuerdo, eso es que era cierto y me parecería mal. Ryo tomó su brazo con dolor al pensar eso. Terminamos con esto, en el aula de clases hay folletos con el plan de estudios, una vez regresen, mírenlos. Aizawa comenzó a caminar dándole la espalda a sus alumnos. Nakamura, ve a la enfermería por tu brazo. Mañana habrá más pruebas rigurosas, prepárate. Aizawa al decir eso le tendió algo a Ryo, lo tomó mientras lo miraba. Definitivamente tengo que controlar el One for All en menos tiempo, hoy hice al menos un avance tomando la teoría de All Might, lo que importa es el sentimiento, ¿no? Importa mucho lo mental en dado caso, Ryo miró a otro lado para comenzar a caminar. Aizawa-kun, mentiroso. All Might en su forma musculosa habló al profesor. All Might, ¿estabas viendo? Tienes tanto tiempo libre. Tú castigaste a una clase con la expulsión el año pasado. Tú quitas a aquellos sin potencial sin dudar, para que retrocedas a tu palabra, ¿es porque también lo notaste? El potencial de ese chico. Aizawa agudizó su mirada para hablar. También. Parece que lo apoyas, un profesor debe de actuar así. All Might no supo qué decir mientras Aizawa seguía caminando. Su potencial no era de 0, eso es todo, siempre sacaré a ellos sin potencial, no hay nada cruel en hacer que un sueño acabe a la mitad. Aizawa recordó la mirada de Nakamura. Aunque pareciera que para él no es un sueño. All Might miraba a Aizawa irse. Eres amable a tu propio modo, Aizawa-kun. Ryo comenzaba a caminar, miraba a su brazo derecho mientras suspiraba. Pude usarlo y me alegro por ello, aunque me hice una fisura en el hueso y encima tenía unos músculos desgarrados, pero es un gran avance. Ryo fue detenido porque alguien lo tomó del hombro, se giró hacia atrás seriamente. Su mirada cambió a una normal para decir. Lida. Nakamura, ¿tu brazo ya está bien?
Sí, fue gracias a Recovery Girl, aunque también gracias a eso me siento más cansado. Su particularidad estimula la habilidad curativa de una persona, pero a cambio la hace estar muy cansada. Es interesante, aunque me dijo que si sigo teniendo heridas graves acabaré muriendo. Ryo pensaba en eso, mientras oía algo. Nakamura. ¿Eh? Ryo miró a Ida mientras ambos caminaban. Ryo miraba a Ida, quien tenía la mano en su barbilla. Realmente fui engañado por Aizawa Sensei, siempre pensé que esto era lo mejor de lo mejor. No creí que nos daría valor con una mentira. Ryo alzó una ceja para decir, ¿realmente lo creíste? Cuando Ida iba a responder, una voz los llamó. Oigan, ustedes dos, ¿van a la estación? Espérenme. La chica de linda sonrisa. Ryo pensó. Eres la chica del infinito. Y Ida habló. Soy Ochako Uraraka. Tú eres Tenya-kun. ¿Y tú, Nakamura Ryo-kun? Es un gusto. Ryo sonrió mientras Ida hablaba. ¿No se está portando distinto? Y sin más, los tres chicos comenzaron a caminar. No tenía planes de hacer amigos, menos de hablar con gente, pero bueno, no negaré que no está mal. Ryo sonrió de pequeña forma ante eso. Olmig miraba un traje que estaba en sus manos, se encontraba en una sala. No tienes tiempo para relajarte, Shonen, lo real comienza mañana. Al día siguiente, Ryo tenía una mirada de aburrimiento. Incluso tienen clases normales de inglés, bueno, de suponer ya que no deja de ser una preparatoria, al menos pondré atención aquí. Ryo estaba comiendo en la cafetería mientras enfrente suyo se sentaban dos personas, Ida y Uraraka. Ryo solo alzó una ceja pero no dijo nada. Finalmente, a la 1 de la tarde tenían el entrenamiento básico de héroe. Ryo, que estaba sentado en su lugar, oyó una voz que conocía bien. Yo, estoy entrando por la puerta como una persona normal. Olmig gritó frente a sus alumnos. Ryo miró el traje que tenía. Una capa y es un traje rojo con pantalón azul y botas amarillas, muy vivo, veo que representan bien los colores para él. La clase entera estaba sorprendida. Olmig daba pasos claramente llamativos, mientras con gran energía sonreía y decía. Yo daré el entrenamiento básico de héroes. Así que será de una forma distinta para aprender a ser uno, deben de tomar las mejores unidades, así que iré directo al grano. Hoy harán esto, entrenamiento de combate. Y es por eso que usarán estos. Olmig con un pequeño control presionó algo, de la pared se comenzaron a extender maletines con distintos números. Son trajes basados en el registro de sus particularidades, además de las peticiones que enviaron antes que empezaran las clases. La clase entera se interesó en eso. Una vez se cambien, vayan a la zona de prueba. La clase entera asintió, todos se habían cambiado mientras salían de una puerta. Olmig con su gran sonrisa y energía habló. Dices que la gente hace al hombre, shonen, shoujos. Dense cuenta que desde ahora son héroes. Todos los estudiantes mostraron su traje de héroe mientras Olmig seguía sonriendo. Todos se ven genial. Ahora, ¿empezamos? Antes de ir a la UA todos se encargaron de hacer sus registros de particularidades, además de entregar sus medidas y diseños deseados para sus trajes de héroe. Gracias a un contrato con una compañía era posible entregarlo a los estudiantes. Hacía 3 meses. Ryo se encontraba saltando la cuerda mientras pensaba, tengo que ir a la escuela a hacer el registro de mi don para el traje, aunque fue registrado como ninguna, seguro puedo cambiarlo ya que dudo mucho que no se pueda. Ahora, Ryo pisó la cuerda sin querer. Mejor iré a mi habitación. Ryo subió mientras miraba a su armario. Veo que predomina el color negro, o en general tonalidades oscuras, aunque también tengo una sudadera roja y es mi color favorito, pero aún así, Ryo regresó mirando el color negro. No me gusta ser llamativo, así que usaré este color más una capucha. Ryo asintió a eso. En la actualidad, Ryo caminaba, su traje entero era de color negro, tenía botas e igual el pantalón, una camiseta de manga larga y por encima un chaleco que lo protegía además de una capucha, su rostro entero estaba cubierto por una máscara, en sus manos se podían ver unos guantes resaltando los nudillos, parecía que tenían alguna especie de metal para fortalecer los golpes de Ryo. Ryo llegó ante todos mientras los miraba, toda la clase lo miraba. Olmig lo miró mientras tenía un pensamiento. Ese traje es espantoso para un héroe. Ryo solo tenía otro pensamiento. La idea parecía mejor en su momento, ahora siento que me veo como un sujeto listo para cometer un crimen. Ryo-kun. El mencionado miró como Uraraka se acercó a él. Uraraka sonrió nerviosa y habló. ¿Tu traje es? Lo sé, tendré que cambiarlo alguna vez. No, Uraraka se veía un poco nerviosa ante lo dicho por Ryo.
Tal parece que es demasiado buena como para decir que mi traje es malo, Ryo solo cambio de tema. ¿Y tu traje veo que es? Yo debí escribir lo que quería, el mío terminó siendo un traje apretado, es embarazoso. Mientras no te incomode está bien. Río al decir eso. Menos mal no puede ver mi expresión debajo de esta máscara. Ryo asintió a ese pensamiento. Olmig seguía mirando a Ryo. Habrá que cambiar ese traje. Sin más, la clase comenzó. Ahora, es tiempo del combate de entrenamiento. Sensei. Ryo se giró para ver a quien había levantado la mano. Incursio, eres tú. Ryo pensaba. Este es el centro de batalla del examen práctico, ¿tendremos batallas urbanas nuevamente? Tenya Ida hablaba debajo de su casco de héroe. No, iremos 2 pasos delante. La mayoría de las veces pelear contra villanos tiene lugar afuera, pero si miras los números totales, villanos arroces aparecen en los edificios. Encarcelamiento, arrestos en hogares, tratos detrás de escena, en esta sociedad llena de héroes los verdaderos villanos se esconden en las sombras. Para esta clase serán divididos en villanos y héroes, tendrán batallas internas 2 contra 2. Sin entrenamiento básico, una chica de cabello verde y lengua fuera habló. Esta es una batalla para entender lo básico, sin embargo, esta vez la clave es que no hay ningún robot al que debas derrotar. Cómo ganar o perder será determinado. Una chica de cabello negro y con el cabello recogido habló. Distintas dudas de diferentes alumnos salían. Olmig solo sacó una pequeña libreta para hablar, iba a explicar el cómo funcionaría todo. Los villanos tendrían un arma nuclear y ganarían si el arma detona o si capturaban a los héroes, por su parte los héroes debían de buscar a los villanos y detenerlos o detener el arma dentro del tiempo límite, siendo así uno de los 2 bandos ganaría. Los equipos y contrincantes serían elegidos al azar. Todos los equipos habían sido decididos. Debe ser el destino, cuento contigo. Ryo debajo de su máscara sonreía. Ella lo llamó destino, gracias destino, al menos será con alguien con quien puedo hablar normalmente. Y los primeros equipos que pelearán serán estos. Olmig sacó de 2 cajas distintas diferentes esferas con letras. Tocaba el equipo A contra el equipo de alguien estaba molesto. ¿Qué probabilidad había de que me tocase en contra de Bakugo? Ryo solo suspiró a eso. El equipo A serían los héroes y el equipo de los villanos. Muy bien, los demás vamos a la sala de vigilancia. Olmig habló mientras los demás estudiantes se iban. Ryo sintió la mirada de alguien, se giró seriamente para ver a Bakugo, no estaba intimidado. Sea como sea, no será la primera vez que te enfrento. Equipo villano, entren y prepárense. En 5 minutos el equipo héroe entrará y la batalla comenzará. Olmig habló, los villanos comenzaron a entrar al edificio. Ida Shonen, Bakugo Shonen, aprendan a pensar desde la perspectiva de un villano. Esto es muy parecido a una batalla real, vayan con todo y no teman lastimarse, si las cosas escalan a mayores los detendré. Ryo solo tenía una mirada seria mirando sus manos. Pude usarlo sin romperme los huesos, ahora estoy más serio que esa vez, no dudo que pueda volver a hacerlo. Ryo nuevamente sintió una mirada, decidió no voltear. Bakugo e Ida entraron a su sala, estando serio, Bakugo habló. Ryo tiene particularidad, ¿no es así? Ida asintió para decir. Es una fuerza extraordinaria, aunque parece que tiene un gran riesgo, aunque, pareces realmente molesto cuando se trata de Nakamura. La sangre de Bakugo comenzó a hervir. Se estaba molestando. Ryo fuera del edificio lanzaba golpes. Su mirada era seria mientras escuchaba a Uraraka. Memorizar los planos es realmente complicado. Uraraka notó la seriedad de Ryo. Estás demasiado tenso, Ryo se detuvo para decir. La situación lo amerita, vamos en contra de Bakugo, aunque, Ryo se detuvo un momento para decir. Se me ocurren 2 planes, aunque no quiero ponerte en riesgo, Ryo comenzó a pensar para hablar. Katsuki es muy predecible, irá detrás mío, podemos aprovechar eso, ve por el arma mientras detengo a ese tipo. Ryo-kun, ¿sucedió algo entre ustedes? Uraraka preguntó, Ryo asintió. Cosas del pasado que parece no haber superado, si tengo que decir mi definición de él, no es nada más que un niño resentido en el cuerpo de un adolescente. A pesar de la máscara, Uraraka podía notar la seriedad que Ryo tenía debajo de su máscara. Aunque hay otra manera de derrotarlo, junto a Uraraka sé que puedo hacerlo, aunque no sé qué tan peligroso sea cuando esté flotando en el aire, pero si soy más rápido lo llenaré de golpes. Ryo se mostraba muy serio aún en sus pensamientos, Uraraka asintió para sonreír. Somos un equipo, esforcémonos. Ryo notó la gran energía que ella tenía. No me pudo tocar mejor compañera.
Asintió para decir. Hagámoslo. Su tono fue más relajado al decir eso, entonces escucharon un aviso. Ahora, comencemos con el combate de entrenamiento interno entre el equipo A y el equipo D. Piensen bien lo que harán. All Might se pondrían algo en el oído mientras tomaba nota. Nakamura Shonen, aquí no eres más que un estudiante, te juzgaré como tal y sin favoritismo. Ryo y Uraraka estaban entrando por una ventana. Infiltración exitosa. Es mejor no hablar de no ser necesario. Ryo sugirió a Uraraka. Ryo y Uraraka comenzaron a caminar con el mayor silencio posible. Ryo tenía sus ojos atentos a todo mientras sus oídos se agudizaban. Llegando a un pasillo en específico, escuchó algo, tomó de la mano a Uraraka mientras ambos retrocedía. Una cortina de humo apareció debido a una explosión. No lo esquives, Ryo. Mirando enfrente suya, Bakugo se mostró. Aún no puedo controlar el One for All, no sé qué le sucedería a Bakugo si decido golpearlo con el impulso del 100%, quizá daños graves, es mejor evitarlo. Ryo pensaba, sus puños se cerraron mientras su guardia se alzaba. Bakugo se acercó a él, Ryo igual fue en su contra. Tus brazos están muy abiertos. Ryo pensaba mientras daba un uppercut en la mandíbula de Bakugo. La explosión que se iba a generar se detuvo por un solo segundo, Ryo no perdió tiempo para separarse y dar un jab izquierdo en la nariz de su enemigo. Bakugo retrocedió unos pasos, Ryo no diría nada mientras su puño derecho se incrustaba en el rostro de Bakugo. Le había dado un golpe con su puño fuerte. Bakugo retrocedió otros pasos mientras Ryo tomaba la mano de Uraraka y comenzaba a correr. Nos está siguiendo y no hay tiempo a perder con él, ve adelante. Ryo adelantó a Uraraka delante suyo, la chica solo miraba al chico, detrás una explosión se pudo escuchar. Un golpe bien colocado en una zona es lo que necesito para tirarlo. Ryo pensaba con seriedad. Mientras Bakugo iba en busca de Ryo y Uraraka, alguien lo llamó. Bakugo, dime tu estado. Su compañero Ida se veía serio. Tú cállate y defiende. Bakugo cortó la comunicación, se veía realmente molesto. Desde la sala de vigilancia todos miraban atentamente por las cámaras, no había sonido por lo que no sabían qué estaba pasando. Los héroes no tenían información de dónde se encontraba el arma, tendrían que buscarla y detenerla, o por el otro lado con una cinta que tenían, rodearla alrededor de sus enemigos y significaría que están capturados. La desventaja de los héroes era para ver si eran capaces de voltear la situación a su favor. All Might explicó todo eso en poco tiempo. Ryo seguía corriendo junto a Uraraka, escucharon la explosión mientras un grito llamaba su atención. Ryo. El mencionado se detuvo para mirar atrás, miró a Uraraka para decir. Ve. Te alcanzo en unos momentos. ¿Estás seguro? Ryo asintió a la preocupación de Uraraka. Aunque le quite la gravedad con su particularidad, estoy seguro que no le importará a Bakugo si está capturado, no le importará romper reglas con tal de resolver esta estupidez. Ryo pensaba de seriamente. Ryo se topó con alguien delante, su paso comenzó a acelerar mientras su puño derecho se cerraba, Bakugo miraba a Ryo mientras su mano se preparaba para hacer una explosión. La pondría delante mientras la generaba, Ryo aumentó la velocidad mientras llegaba ante su enemigo. Bakugo recibió un puñetazo en el rostro y Ryo una explosión. A pesar del dolor que sintió, Ryo dobló por un pasillo. No es la primera vez que recibo esto, tampoco será la última, he recibido muchos golpes en toda mi vida. Ryo pensaba, su paso se había calmado, miraba su traje el cual algunas partes se habían destruido, su máscara se miraba agrietada y su chaleco había sido destruido. Bakugo se recompuso del golpe, pero sintió dolor, Ryo no era el mismo de hace 2 años. Sangre salió de él, cortesía del metal de las manos de Ryo. Deja de ser tan soberbio, ni siquiera eres capaz de hablar. Te crees superior a mí. Ese silencio, esas miradas de indiferencia que Ryo era capaz de darle, más las respuestas que alguna vez le llegó a dar. ¿Quién se creía que era? ¿Tienes una particularidad? No. Ven e intenta derrotarme con ella. Ryo escuchaba los gritos pero se quedó totalmente callado, estaba de cuclillas en el suelo mientras esperaba. Gracias a estos guantes con nudillos reforzados mis golpes son más peligrosos. Ryo estaba en total silencio, se quitó la máscara por unos momentos para poder respirar mejor. ¿Sigues resentido por esa estúpida riña? Como sea, debo de ir con Uraraka ya que es lo primordial, hay 2 opciones, puedo derrotarlo o puedo huir. Ryo soltó una pequeña risa ante eso, se volvió a poner la máscara para decir. No iré, no otra vez. Bakugo seguía caminando subiendo unas escaleras, se miraba aún más molesto que antes.
Aquel niño inseguro, tímido y retraído, se había convertido en alguien soberbio hacia él. Aquel niño que más de una vez llegó a tratar como su inferior y burlarse de él, no existía más. Uraraka se encontraba en una sala, había encontrado el lugar de Ida y donde se encontraba el arma, tenis que avisar a Ryo y esperar hasta que llegue. Ida tenía distintos pensamientos, tenía que tomarse más en serio el entrenamiento para llegar a ser un gran héroe, con una voz y mirada distinta debajo de su casco, comenzó a hablar. Yo soy extremadamente malvado. Uraraka se rió mientras Ida la notaba. ¿Con qué llegaste, Uraraka-kun? Sabía que vendría sola en el momento en que Bakugo-kun se fue por su cuenta, tu particularidad te permite hacer flotar las cosas que tocas, ¿no? Por eso quité todas las cosas del suelo antes de que vinieras, cometiste un error, héroe. Ida reía fuertemente al decir eso, Uraraka sentía que ahora sí parecía un verdadero villano. Ryo-kun. Uraraka. Ryo y Uraraka hablaban por los comunicadores. Ida-kun me descubrió, lo siento, ahora se está moviendo lentamente. ¿Dónde estás? En medio del 5.º piso, Ryo pensó para decir. Ataca antes de que reaccione, quita la gravedad de su cuerpo, en el aire dudo que tenga posibilidad de hacer mucho, o si no ve por sus piernas, la debilidad de un velocista son sus piernas. Tengo que irme. Ryo cortó la comunicación al ver a alguien. Ryo-kun. Uraraka sabía qué había pasado. Ryo nuevamente comenzó a correr, estaba en un pasillo distinto, estando en el aire gracias a sus explosiones, Bakugo alcanzó a Ryo. No huyas. Ryo se giró aprovechando que estaba en el aire, con sus nudillos reforzados había golpeado el estómago de Bakugo. Pequeñas explosiones salieron de las manos de Bakugo, pero Ryo no se intimidó, eran nada a comparación de la que recibió antes. No dejaba ningún solo segundo, Ryo nuevamente golpeó a Bakugo, 2 golpes rectos bien colocados en el estómago de Bakugo. El susodicho miraba con rabia a Ryo, apuntó sus guantes hacia él mientras tiraba de un seguro. Era gracias a la particularidad de Bakugo, podía secretar nitroglicerina desde las glándulas sudorosas de las palmas de sus manos, sus guantes eran capaces de almacenar nitroglicerina. All Might entendió qué significaba. Bakugo Shonen, no lo hagas. Morirá si lo recibe. All Might habló preocupado. Bakugo no dijo nada mientras sin importarle nada activó su mejor ataque. Ryo recibió la explosión, el edificio entero se había sacudido debido al fuerte ataque. Ryo estaba en el suelo mientras se recuperaba. Como supuse, no le importa romper las reglas, o bueno, realmente ni idea, logré evitarlo por poco. Una mitad de la máscara de Ryo estaba destruida, dejaba ver su ojo izquierdo, Ryo miraba que aún tenía los guantes y los nudillos reforzados. Comenzó a levantarse mientras miraba delante suya, Bakugo salía del humo con una mirada severa. Es increíble, mis guantes pueden almacenarlo. Ven e intenta con tu particularidad, te voy a forzar a rendirte aún con todo tu poder. Bakugo sonrió pero Ryo alzó guardias de forma seria, no había dicho ni una sola palabra. Uraraka escuchaba como Ida intentaba hablar con Bakugo. El chico se veía distraído, entonces Uraraka recordó lo que Ryo había dicho. Decidió ir rápidamente. Ida lo notó mientras pensaba. Va tras el arma. ¡No! Viene detrás mío. Uraraka logró tocar a Ida quien comenzó a flotar. Ahora era su oportunidad, Ryo distraía a Bakugo mientras Ida estaba flotando en el aire. ¿Cómo? En el aire no puedo hacer todo provecho de mi particularidad. Ida se mostraba sorprendido. Comenzando a moverse rápido, parecía querer llegar al suelo. Era su oportunidad para tomar el arma. Bakugo se lanzó al ataque a dirección a Ryo, había sido avisado por All Might, que si nuevamente utilizaba su mayor ataque su equipo perdería directamente. Bakugo se dirigió hacia Ryo, dio un salto evitando un golpe del chico mientras que con su mano contraria se mantenía en el aire para impactar una explosión en la espalda de Ryo. Me parece un imbécil, pero he de reconocer que como peleador es muy bueno. Ryo pensaba con dolor. Fue tomado del brazo contrario mientras Bakugo con una explosión se giraba para estamparlo contra la pared. Ryo sentía gran dolor mientras jadeaba un poco. Ryo alzó la guardia mientras se ponía de pie. Bakugo se acercó a él, quien solo gritó algo. Utiliza tu particularidad. Ryo no dijo nada para lanzarse al ataque. Solo espero que Uraraka logre detener a Ida, es imposible que vaya con ella. Ryo y Bakugo iban cara a cara, ambos se alistaban para golpearse. No usaré el One for All en su contra. Esto es mi propia prueba. Ryo recibió una explosión que logró bloquear con su antebrazo derecho mientras que Bakugo un golpe en el rostro por los nudillos reforzados de Ryo. Ryo-kun, tengo el arma.
Ryo recibió eso por el comunicador. Ryo recibió otra explosión para retroceder, se mantuvo en pie para finalmente hablar. ¿Qué si soy soberbio? No, no lo soy, la diferencia entre tú y yo, es que finalmente yo maduré, tú sigues siendo aquel niño. Bakugo miró la mirada severa de Ryo, solo en su ojo izquierdo. Y gracias a tus errores, te gané aquí. Ryo bajó su guardia, ya no dijo ninguna palabra más. La expresión de Bakugo lo decía todo, Ryo lo había superado mentalmente. El equipo de héroes ganó. Tengo varias quemaduras, aparte de que mi traje está destruido, por lo menos ninguno es roto, aunque físicamente me haya superado sin duda, me siento contento por este resultado. Ryo se quitó lo que quedaba de máscara mientras sonreía. Aunque siento mucho dolor, Ryo pensó eso último mientras caminaba. Bakugo miraba a Ryo caminar, caminaba con gran dolor mientras tomaba su brazo derecho, su manga entera había sido destruida al igual que su guante, su chaleco había destruido mientras que fragmentos de su máscara se hallaban en el suelo. All Might había entrado mientras miraba a Ryo caminar, el adolescente no dijo ninguna palabra mientras pasaba a un lado de él, se miraba más serio. All Might por su parte miró a Bakugo, seguía con una expresión de sorpresa, se veía en shock. ¿Él logró ganarme por mis errores? ¿Perdí ante él por mi culpa? ¿Eso significa que, si peleamos con todo nuestro poder él ganaría? Bakugo fue sacado de sus pensamientos porque alguien lo tomó del hombro. Bakugo Shonen, salgamos a ver los resultados. Aún tienes mucho por aprender, de tus experiencias ganes o pierdas. All Might y los demás llegaron a la sala de vigilancia. Antes de que Ryo fuese a la enfermería, se quiso quedar a ver los resultados. All Might mostró en una pantalla los resultados mientras decía: el jugador más destacado fue Nakamura Shonen. Los demás miraron a Ryo que ahora parecía estar en su mundo. Seguía tocando su brazo derecho con quemaduras. ¿Alguien sabe el por qué fue? All Might preguntó mientras alguien alzaba el brazo. La chica de cabello negro y recogido. Sí, All Might Sensei, porque fue quien más se tomó en serio el entrenamiento, mirando el juego pareciera que Bakugo-san actuaba por su cuenta por algo personal, y como All Might Sensei dijo antes, es muy idiota lanzar ataques de larga escala en un lugar cerrado. Por su parte Uraraka-san bajó la guardia en un momento dado para después usar su particularidad de buena manera, y aunque Irida-san se haya adaptado de buena manera al entorno del entrenamiento preparándose de buena forma, Nakamura-san se preparó para recibir a Bakugo-san al igual que dar prioridad a su misión. El equipo de héroes ganó debido a que tomaron ventaja de sus rivales ya habiéndolos conocido. Fue una gran jugada. Ryo oyó eso para reír levemente para sí mismo. Solo lo tomé de esa manera porque me tocó en contra de Katsuki, de otro modo no me lo habría tomado tan en serio. Dijo más lo que esperaba, All Might miraba sorprendido a la chica. Bueno, Nakamura Shonen igual tuvo momentos donde se notaba más relajado, pero sí, eso es correcto. Comienza con lo básico para poder desarrollar el profundidad en el aprendizaje. Tenemos que esforzarnos con entusiasmo y devoción, de otra manera no podemos ser los mejores héroes. Ella era Yaoyorozu Momo, una de las 4 estudiantes admitidas por recomendación. Ryo la miró mientras alzaba una ceja. ¿Ese traje es? ¡No! Céntrate en lo primordial, ella se ve que es demasiado recta, muy opuesta a mí, los siguientes enfrentamientos estaban por empezar. El segundo enfrentamiento comenzó, fue una derrota aplastante del lado de los héroes, todo gracias a un chico de cabello mitad blanco y rojo, gracias a su don pudo congelar todo el edificio y sin ningún problema atrapar a sus enemigos y tomar el arma, con su otra mano fue capaz de derretir todo el hielo que había generado, 2 personas miraban eso sorprendidas. Ryo y Katsuki. Por su parte Bakugo se miraba muy sorprendido, tanto que su propia mirada lo decía, había reconocido a alguien superior a él. Ryo por su parte solo tenía un pensamiento. Es impresionante ese don, pero ¿sirve realmente en un combate cuerpo a cuerpo? ¿De qué modo se puede usar? ¿Su cuerpo no sufre consecuencias de cambios de temperatura tan abruptos? Es de las pocas particularidades que han llamado mi atención. Todoroki Shoto, otro de los tipos que entró por recomendación, Ryo miró a Momo para pensar, ¿qué hará ella? Escuchó un leve quejido, miró a alguien sorprendido. Bakugo se estaba mordiendo fuertemente su labio. Los demás enfrentamientos comenzaron. Ryo seguía con sus heridas pero quiso quedarse hasta el final de la clase, seguía con intensos dolores de espalda y sus quemaduras dolían. Buen trabajo todos. No hubo ningún herido a excepción de Nakamura Shonen. Ryo solo miró otra vez a Bakugo al escuchar eso de All Might. Hicieron un gran trabajo, todos cámbiense, yo debo irme.
Olmig comenzó a correr mientras se giraba a ver a dos personas. Ryo comenzó a caminar en dirección a la enfermería mientras que Bakugo tenía una mirada baja. Bakugo Shonen, eres una masa gigante de orgullo, y no hay nada más frágil que un corazón a punto de estallar. Como profesor debo aconsejarlo bien, pero ahora, sí enseño la clase. Olmig llegó a una puerta mientras entraba por ella. Pero si lo ahora apenas tendré tiempo, shit. Ryo Nakamura había llegado a la enfermería, había ido por su cuenta sin que los demás se diesen cuenta. Las individualidades de casi todos fueron buenas, algunas simples mientras que otras interesantes. Ryo miró su mano mientras la cerraba. Yo poseo una la cual no es mía, pero es un poder impresionante, me esforcé por tenerla y llegar hasta aquí, pero viendo a los demás, mis dudas de los héroes no han sido resueltas, siento que lo toman demasiado a la ligera de un modo u otro, y por encima de todo, a la mente de Ryo llegó la imagen de alguien. ¿Bakugo realmente aspira a ser un héroe? No puedo imaginarlo así. Ryo llegó a la enfermería mientras dos personas lo miraban. Olmig y Recovery Girl, espera, Olmig estás en tu forma normal, ¿ella lo sabe? Mi herida y mi forma son conocidas solo por los profesores de la UAI, un grupo de profesionales, pero el secreto de mi individualidad es solo conocida por ti, Recovery Girl, el director y amigos cercanos. Cielos, es la tercera vez que estás aquí, no puedo tratar todo de una vez. Ryo soltó una pequeña risa a Recovery Girl. Lo lamento, pero hoy al menos no me rompí ningún hueso, pero tengo mucho dolor de espalda. Olmig recordó la escena, Bakugo se había impulsado con una explosión para estampar a Ryo en la pared, además de unas explosiones que había recibido por los que tenía ambos antebrazos con quemaduras. Ryo se sentó en una camilla mientras Recovery Girl iba con él. Entonces la heroína decidió preguntar a Olmig. ¿Por qué no los detuviste antes? Por lo menos esta vez no pasó a mayores. Yo dudé en detenerlos. Ryo miró a Olmig quien comenzó a hablar. Como profesor quizá debía hacerlo, pero pude notarlo, los sentimientos de ambos estaban chocando. Ryo dio una mirada a Olmig para luego mirar abajo. Así se pudo ver. Recovery Girl entonces decidió preguntar algo más. Sé que no quieres descansar en tus laureles, pero, ¿ser un héroe de nacimiento o ser el símbolo de la paz es realmente importante? Olmig seriamente respondió. Si no soy quien soy, la sociedad superhumana definitivamente sería consumida por la maldad, esta es la responsabilidad de aquellos quienes tienes este poder. Ryo escuchó eso mientras seguía mirando abajo. Ya veo, era evidente, por algo soy su supuesto sucesor, ¿cómo puedo llamarme a mí mismo así si aún no lo he demostrado? Ryo solo asintió a sí mismo. Su tratamiento comenzó. Ryo que estaba sobre la camilla solo tuvo un pensamiento. Hoy me gané el descanso, voy a dormir. Un niño se veía asustado, lloraba porque lo dejaran en paz, lo tenían tomado del brazo mientras lo alejaban de su madre, insultos se escuchaban mientras que el llanto no se calmaba. Durante ese mismo día aquel niño fue insultado de más de una manera. Ryo abrió los ojos. ¿Con qué eso soñé? Miró la hora para tener otro pensamiento. Con que ya atardeció, por lo menos Recovery Girl no me dijo nada sobre quedarme un rato más aquí, sus quemaduras se habían mejorado mientras que su espalda no dolía tanto, tendría que regresar al día siguiente. Caminaba hacia el que era su aula de clase. Solo espero que no se den cuenta de que voy a entrar, estoy acostumbrado a ser el invisible del salón y así me agrada. Aunque curiosamente ya alguien me quitó ese puesto. Pensó Ryo recordando a la chica invisible. Abrió la puerta de su aula mientras recibía miradas. Nakamura llegó. Un grupo de personas se acercó a Ryo, llegaron frente a él mientras lo felicitaban, había peleado en contra de Bakugo y lo había hecho sangrar, les pareció impresionante y más viendo que no hizo uso de su particularidad, lo habían felicitado igual por esquivar y sus movimientos de boxeo. El grupo se presentó con una gran sonrisa. Era Kirishima Eijiro, Antasero, Sato, Aoi Mayuga, Mina Asido y Tsuyu Asui. Ryo ante los comentarios solo pudo hacer un sonido. Yo el año pasado era el invisible de mi aula y ahora estoy rodeado. Soy Mineta. Otro chico había llegado. ¿Y este enano? Ryo miró al susodicho. Un chico con cabeza de ave solo habló. Son muy ruidosos. Tokoyami-kun. El escritorio no es una silla. Ida se acercó a Tokoyami corrigiendo tal conducta. Llegando por la puerta, Uraraka y otro chico hablaban. Oye Uraraka, ¿quieres ir a comer? ¿Qué te gusta? Ryo agudizó su oído al oír eso. Hey, nadie me va a ganar, eso es lo que yo pensaba. Ryo miró a un lado pero vio como Uraraka se acercó a él. Oh, Ryo-kun, ella no curó tus heridas. Así, eso fue,
Ryo notó algo, no había nada en el escritorio de alguien, tomó su mochila de color negro mientras preguntaba. Uraraka, ¿dónde fue? Caminando por los pasillos de la escuela, Ryo comenzó a retirarse, miraba por la ventana dándose cuenta de alguien, Bakugo caminaba con la mirada baja. Se detuvo para reír. ¿Qué harás ahora? Tienes dos opciones, aceptar la derrota de hoy y madurar, o seguir siendo aquel niño resentido. Ryo ante ese pensamiento comenzó a bajar escaleras. All Might estaba corriendo, encontró a quien buscaba para decir. Aquí estás, Bakugo Shonen. Debes de saber que el orgullo es importante, definitivamente tienes lo necesario para convertirte en un profesional, pero tienes que saber que, suéltame, All Might, me convertiré en un héroe que te va a superar aún si no me lo dices. Bakugo recordó la mirada y lo dicho por Ryo. También al chico del hielo. Había mucho por pensar. Bakugo siguió con su camino mientras All Might tenía un pensamiento, llegando a un lado de él, Ryo soltó una leve risa. Él es quien tiene la decisión, si mejorar o retroceder, y sea cual sea solo seremos testigos de ellos. Nakamura Shonen, me voy a casa All Might, tengo por hacer. Ryo se despidió de All Might mientras caminaba, dio una mirada seria con un solo pensamiento. Sin duda voy a hacer de esta particularidad mía.